Es el señor Elvis Presley en distintas etapas de su carrera que repasamos con el gran periodista experto en cultura pop, Javier Carrera. ¿Cómo estás, Javier? Gusto saludarte. Un gusto saludarnos, sí. Muchachos. Por supuesto, un placer estar nuevamente acá en la 11 del 14 para hablar de este grande de la música. Aquí estamos trayendo todos los vintage. Yo estaba pensando grandes de la música, obviamente que, claro, no muy para atrás, pero de los últimos 70 años, Sinatra, los Beatles y Elvis. Yo ahí creo están, que el ¿no? siglo XX se resume un poquito en esos tres. Y tú decías bien, Sinatra, cada uno de su estilo de música, podríamos ir también en el rock, habría que buscar alguno más, en el punk, digamos los Ramones, pero no hay más que eso. Podríamos sumar a Madonna de repente para algunos, ¿cierto? Como Michael Jackson. O Michael Jackson, sí. Madonna. Oye, no me van a preguntar porque viene pero así. yo iba para Es que allá, yo iba para allá. Perdón, esa chaqueta es muy parecida a la de especial de televisión del Elvis del año 68. Sí, Por eso, Javier, ¿viste? cuéntanos, Ahí está, descríbenos pues. por qué elegiste este outfit del día de hoy. Porque yo creo, a pesar de que yo creo por mi físico, estoy más en la etapa posterior que en la última etapa que nos fue muy feliz, pero esa fue la mejor etapa de Elvis. Para mi ti punto de vista. también. El artista consagrado que está regresando a los estudios, regresando a las presentaciones en vivo y con un tono que está totalmente acorde a su época, o sea, vigente con cerca de 35 años, 40 años. Y a 35 años, y ese era el típico look que ocupaba en la época. Sí, ¿Tenemos imágenes de pasó esto? por muchos looks. Sí, porque claro, de al todo. principio, ahí de estamos todo. viendo, Javier, tú me puedes corregir, Mira. su presentación a fines de los 50 en el show de Sullivan en televisión. ¿Ay, qué edad tenía aproximadamente? Sí, muy joven. Ahí tenía unos 22 años. Porque esto fue como el 22 56, años. ¿no? 56 fue la primera aparición. Claro. Pero antes tuvo otra aparición en Milton Berle Show, en otros programas. Y en uno de esos programas la cámara lo enfocó completo y registró estos movimientos de piernas que incluso un periodista lo bautizó. Elvis mueve la pelvis. Claro. Y ahí Sí. quedó con esa voz. Bueno, y acá Un de hecho escándalo. no le hicieron ningún plano abierto para evitar ese escándalo. Claro, porque de Aquí- hecho... Sí, pues. Ed Sullivan, que era el zorro, dijo mejor cerramos el platito. Claro. Así no tenemos problema. Oye, ¿y qué tanta polémica empezó cuando al principio empezó con este movimiento pélvico para la época? Porque después ya todo el mundo se enamoró de su Claro, movimiento, ya en su cualquiera caso. mueve la pelvis hoy día, pero en ese Pero, época no. pero en ese momento no lo era. No, exactamente. De hecho, fue tanta la polémica porque al principio él se presentaba en vivo y él por nervio hacía este baile. Ah. Entre nervios y que seguía el ritmo. Aparte que él estaba muy en contacto con la música blues, muy en contacto con el rhythm and blues, que nació de la mano de Fats Domino, la gente de los artistas de color, Sí, los pues. afroamericanos. Entonces empezaba a seguir el ritmo de esa manera al bailar. Y eso, ahí abrieron el plano, Claro. se pudo ver, digamos, con los pantalones de la época, empezaban a ser de más anchos a menos anchos, se notaban mucho sus movimientos y eso provocó protestas en los diarios, un juicio que se decidió en algunas ciudades del sur. Estamos hablando que Elvis nace en Tupelo, en Mississippi, y desarrolló su carrera en Memphis, Tennessee. Y era todo el sur que todavía tenía el tema De la segregación racial. Pero ojo, porque ahí Elvis es una persona que, como tú bien reseñas, se crió en medio de la comunidad negra, adquirió el gusto por ese tipo de música, los movimientos, y nunca tuvo un problema con el racismo. Ninguno, de hecho, sus mejores coros, que eran artistas de gospel, eran afroamericanos. Y en este caso, claro, él tomó y recogió diversos elementos musicales. A él le empezó a gustar el hillbilly lo primero, que era música de guitarra campesina, de los Apalaches. De ahí fue incorporando después el gospel, el soul. Iba, por ejemplo, a la iglesia, había gospel. Eso, Entonces fue tomando su nunca tuvo problemas con la iglesia con todo esto en esa época que hizo tanto revuelo. Sí, fue como un conflicto, porque él ¿Sí? era un hombre muy conservador, sobre todo al principio, y religioso, y en realidad veremos posteriormente hasta, digamos, conservador extremo en algunos casos. Y curiosamente antidroga, ya hablaremos de eso. Pero sobre todo, este artista era un artista que fue incorporando estas cosas, fue amalgamándolos. Y un representante, digamos, y también productor que se llama Sam Phillips, del famoso Sun Records, junto con otros productores estaban buscando ojalá salir un artista blanco que pudiera cantar los éxitos de la gente de color, porque no le permitían en televisión Sí, ni en pero radio bueno, claro, sonar sí, a la gente De hecho, el color. primero que llevó gente Sí. de color fue Sullivan. Uno de los primeros. Sí, po. Entonces, de hecho, había un dúo que cantaba una canción muy popular en 1959, posterior a esto, que se llamaba Lollipop 58. Era un dúo birracial de dos adolescentes. Uno La clásica Lollipop. afroamericano y el otro blanco. Lollipop, No lo dejaron Lollipop. nunca en televisión y tuvieron que cantar las Cordettes Claro, un porque hit. no No era le un grupo permitía. blanco. Obvio. Así que no, es terrible. Él empezó a ser como el representante de en algún minuto. Claro, exactamente.
una vez ya pasado Bill Haley, vino Elvis en 1956, fue la gran explosión, fue la firma de los grandes acuerdos con las disqueras. ¿Jerry Lee Lewis estuvo antes que Elvis o después de Elvis? Jerry Lee Lewis. Un poquito posterior. Un poquito posterior. El auge, pese a que empezó antes, pero el auge de Jerry Lewis fue en 1957-58. Lo mismo que Little Richard, también por ahí fue el contemporáneo, 56. Pero ellos fueron, como Chuck Berry y Little Richard, fueron los arquitectos del rock and roll. Él fue el rey. Y como decía Enrique Cote Evans, digamos que yo he escuchado muchos de sus programas, quizás Bill Haley era el padre. El padre. En la figura paterna. Él era la figura juvenil. Sí, porque no se despeinaba Bill Haley. No. En cambio Elvis, con sus movimientos. Ahora, Elvis como partió muy joven, y en el contexto especial que vivía Estados Unidos de posguerra, tuvo que enfrentarse a un dilema importante que es enrolarse en el ejército. Ahí es donde, exactamente, hizo servicio militar, que era largo en esa época, fueron 2 años prácticamente, fue como de marzo de 58, marzo de 60. ¿Y qué edad tenía él? Él tenía unos 18 años. Y ya era súper famoso, ya hacía películas, o sea, no, es que es una locura que llegue a un cantón de reclutamiento del claro. Y de hecho fue una cosa que él aceptó en el servicio normal. O sea, no en el servicio especial, podrían haberle asignado servicio especial para seguir actuando, estar en contacto con sus fans, no viajar a Alemania, tuvo que ser destinado a Alemania, digamos. Porque la política alemana está repartida de posguerra. Claro, entre Francia, Inglaterra, Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos administraba, todavía tenía bases muy fuertes de Alemania. De hecho, esa base donde estuvo Elvis la soltaron hace poco, como en el 2000 y algo, 2007. Y ahí entonces, como vemos en la imagen, Elvis entró en el ejército y pierde, entre comillas, 2 años de carrera. Pero es que él realmente sentía ese deseo de servir a la patria. Él quería ser un soldado normal. Como tenía algo más de lucas, como hacemos ahora, le compró, por ejemplo, televisor a todas las salas del regimiento donde estaba. Le compró una tenida extra de cargo suyo. Era un tipo muy generoso, muy amistoso, generó grandes lazos allá. Y en realidad un soldado, digamos, no brillante, pero sí que cumplía. Ahora, mi duda es la siguiente. El consumo de analgésicos y de droga en esa época todavía no había despertado en él, porque es muy difícil en el ejército. Aunque no lo crean. No, en el ejército estaba lleno. En No la sé, guerra porque mundial, ya había terminado la en guerra. las guerras, olvídate Estaban la cantidad de administrando la consumo cuestión de drogas que había. Era impresionante. Tú diste en el clavo. Sí. Parte ahí. Ahí partió. Aquí parte. Es que, sí, en el ejército parte. En la Primera y Segunda Guerra Mundial consumían una cantidad de sustancias. Yo sé que, por ejemplo, los nazis tomaban una cantidad de elementos para mantenerse despiertos, que los tipos estaban 3 días sin dormir. Ellos lo ensuciaron. 3 días sin dormir. Sí. Ellos empezaron por la brisket, que implicaba movimientos de grandes fuerzas intensamente durante muchas horas. Ellos incorporaron, digamos, los estimulantes, y en este caso Elvis se comienza a ser adicto de la anfetamina. Sí, pero es que la anfetamina fue la que empezó. La conocía en nuestro país, sobre todo en los años 80, como las populares pepas. Las pepas. ¿Pepas se llamaban aquí? Exactamente, así le decían popularmente en algo, por lo menos en Chile. Entonces, con la anfetamina, también muchos muchachos ingleses que iban a bailar, por ejemplo, los all-nighters, los mods de la época, que andaban con sus trajes italianos, sus parcas verdes, digamos, un poquito posterior, ya en los 60, ocupaban esta droga para poder mantenerse despiertos bailando toda la noche. Eran all-nighters, o sea, eran sesiones de toda la noche bailando. Los pubs cerraban muy temprano. Pero es que aparte, una de las consecuencias que dejaron las guerras y todo esto fue grandes cantidades de personas, todos los involucrados, adictos, y que ya no sabían cómo manejarlo ya. Y claramente Elvis fue uno de... Y este caso no fue en la guerra, sencillamente fue su servicio, pero es que ahí empezaron fue presentado, ya. Digamos, esta y seguramente él tenía un gen recesivo, dominante, que... Es muy probable que en esa época no había ni conciencia de eso. Pero no, para nada. Pasan los 2 años, ¿cierto? Tiene que volver. Ya Elvis estaba haciendo película, entonces... ¿Cómo vuelve? ¿Él vuelve al cine o vuelve al escenario como cantante? Hay una figura en esta etapa que hay que destacar, que es la del famoso coronel Tom Parker, que en realidad tiene otro nombre que por ahí lo tengo, un ciudadano de origen holandés o de Países Bajos, que entró como ilegal a Estados Unidos y que se convirtió en representante de artistas de circo, cantantes, conocía mucho el tema de la música country. Entonces, por ahí, por el año 55-56, toma a Elvis. Y ahí empieza, digamos, a trabajar con él. ¿Y qué pasa? El coronel Tom Parker tenía un grave problema, una grave adicción, era ludópata. O sea, gastaba plata en el casino mucho. Mucho, por lo tanto era propenso a firmar acuerdos con disqueras, con, por ejemplo, un hotel en Las Vegas, con la gente de las películas, en grandes packs que significaran de partida una prima de dinero muy grande. Entonces, por ejemplo, comenzó a actuar, o sea, firmó un contrato, había hecho un par de películas bastante buenas que fueron consideradas King Creole y otras más,
creo que los mitades de la otra, y en los 60 firma el coronel un pack por muchas películas. Cada película le tomaba 28 días, eran prácticamente como series de televisión o aún más. Claro. ¿Cuántas películas firmó? Cada película en 28 días, era una agenda terrible, o sea, grababan todo el día y toda la noche. Y para aguantar el ritmo. Ahí se acentúa el consumo de anfetamina, claro. Sí. Claro, y empiezan después otras drogas, barbitúricos y otros. Aquí, por ejemplo, para mí la mejor de esa época, que es una época que no es muy brillante, que decirlo, quizás no es la mejor época de Elvis. Sí, esta película es rescatable porque tenía al lado una gran artista como Ann Margaret, que también cantaba, que también bailaba, y esta película se llama Viva Las Vegas, también el tema pegó, claro. Tuvo algunos éxitos en esa época, pero al final de esa etapa, por ahí por el año 1966, Elvis empieza a sentirse deprimido, porque le obligaban prácticamente, o sea, en el fondo, Elvis siempre hizo lo que el coronel quiso. El verdadero Elvis no aparecería todavía. Él tenía que grabar los temas de las películas, grabar las temáticas que les pedían, que generalmente, por ejemplo, eran de cowboy o de piloto de carrera. Sí, y estaba aburrido también de esos roles, sí. pues, ya después de hacer mucho. Tanto, sí, pues. Igual le gustaba, por ejemplo, a muchos les gustó la gente del NASCAR Speedway de 1967, que creo que es una de las mejores películas que se han hecho de esta famosa competencia. Si tuviéramos que elegir, para ir ya redondeando, las 3 mejores películas de Elvis según tu punto de vista. Para mí, King Creole, ¿Ya? Viva Las Vegas, y estoy en la duda de la tercera, porque en realidad, como digo, esta etapa de los 60 en realidad eran películas, generalmente comedias musicales cómicas. Él quería roles dramáticos, no se los daban, no le fue bien en algún rol dramático al principio, entonces él quedó un poquito encasillado en el típico galán medio divertido que cantaba. Y que cantaba, ¿cierto? Y en algún momento el verdadero Elvis hizo explosión, no aguantó más esto. Entonces, Y es el Elvis de los 70, de 1968. cuando 68. hace el programa de televisión para adelante. Exactamente, para la NBC, si mal no me equivoco. Oye, ¿te parece que Hay que hablemos de esa seguir. segunda? Porque me interesó mucho el tema. Dejemos esa segunda parte del 68 para adelante para la próxima semana, para tu próxima visita. Ningún Es que problema, Elvis tiene perfecto. mucho para hablar. Así Oye, que... ¿y recomiendas la película de Elvis que se estrenó hace un par de años, un buen reflejo de su carrera, según tu punto de vista? Yo creo que es muy bueno. Es un poquito juego en realismo mágico. Hay Claro. muchas escenas que son, digamos, ficcionadas en cuanto Está a la en HBO Max estética. esa película. Exactamente, pero yo creo que ahí el que se saca los zapatos es Tom Hanks. En Sí, el rol cuando de hace Tony con el parque, Es ¿cierto? realmente increíble lo que hace, véanla. Ahí se ve un poquito la manipulación mental, el control mental que tenía el coronel, digamos, con Elvis Presley. Y ya tenemos tema Hay para la que próxima verla, entonces. semana, la última etapa de Elvis entre el 68 y el 77. A propósito, además de que en agosto vivimos el aniversario más de su fallecimiento, el 16, ¿no? Exactamente, y en Sí. septiembre tendremos algún tema también nacional de historia nacional. Muy bien, Ya, nos ahí vemos la está. otra semana, Javier Javier, Carrera, querido. lo buscan Instagram a través de vintage.elbaúl. También trabaja en la radio comunitaria de La Reina, ¿no? Exactamente, con el programa de El Chabón, Sí. El Baúl, los miércoles a las 18:30. Muchas gracias, Javier. Te esperamos, querido Nos colega. vemos, Javier. Vamos a hablar del fuego. ¿Cuánto fuego tienes tú hoy día en tu corazón? Es medio relativo, soy Ya. Géminis, pero Oye, pero es que las Géminis son paso por complicadas. día. Puedo ser fuego, Son tierra. complicadas las Géminis, te voy a Oh, decir. ¿me Pero ves no me ha complicada? tocado. No, tú no eres un caso excepcional. Vamos a